Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edwin? Creo que también ya lo vi ya Rolando. Hola Fabián, buenos días, tardes, un feliz sábado. Aquí estoy con Zolando. Zolando es parte de la iglesia de Calacoto, ¿no? Él siempre ha estado aquí. Yo quiero darles un poco de ánimo. A ver, vamos a levantar las manos, a ver, para que no nos abusamos. A ver, levanten las manos, eso, traten de alcanzar las estrellas o el foco. Ya, abran la palma y arriba, abran la palma y arriba. Eso, excelente, ya. Ahora sí, vamos a acomodarnos bien. Vamos a comenzar. Aquí le presento a mi amigo Rolando Calle, que es parte de la Facultad de Teología y también amigo nuestro, ¿no? Le damos un saludo. Rolando. Uy, creo que se asustó. Está un poco nervioso, seguramente. Es un placer estar con ustedes, muchachos. Hemos estado en la mañana en la iglesia de Calacoto, viendo los últimos detalles allá. Qué bonita que está la iglesia y la gente que está llegando y la cantidad de hermanos nuevos. Ustedes no se imaginan. Nuevas personas que están viniendo a esa iglesia. Mientras va entrando Rolando, vamos a comenzar. Vamos a hablar de un tema exclusivo. Aquí nuestro amigo estaba cantando sobre un día especial. Ese día especial, ese día único, ese día incomparable. Junto con Rolando vamos a comenzar. No sé si ya está conectando. Es un día que tal vez es muy atacado por todos nosotros. Rolando, ¿estás con nosotros? Yo sé que esto de las redes sociales parece un centro donde dices, un centro espiritista, ¿no? ¿Estás con nosotros, Rolando? ¿Estás? Creo que ya se va a conectar en un momento a ver si logramos ubicarlo. Seguramente tiene un problema, así que yo voy a iniciar mientras está comenzando. El sábado es un sábado especial para la Adventista del Séptimo Día, pero lastimosamente nosotros somos una minoría con relación a los que lo guardan. Obviamente los judíos también los guardan. Es un día especial para ellos, solamente que ellos no creen en el Mesías que nosotros creemos. Ellos todavía están esperando al Mesías que venga, pero nosotros sabemos que como ellos es un día único. Miren, los judíos nos han dejado cosas muy bonitas del día sábado. Ellos cuidan su día sábado, ellos tienen cosas interesantes como ponen una luz en la ventana cuando comienza el día sábado para decir que ellos están adorando, ¿no? Una lámpara ahí en la mañana cuando se pone el sol, cuando se pone el sol, todo el mundo sabe que están adorando porque es su sábado, es su sabbat. De igual manera nosotros sabemos que es un día de reposo, un día de descanso para nosotros. Pero vamos a hablar del calendario. Rolando, ¿estás ahí? Yo sé que está con su celular ahí. Tal vez no puede. Vamos a hablar del calendario. El calendario es algo especial en nuestra vida. Eh, Seguramente, a ver, le voy a preguntar, Miriam, según el calendario, el séptimo día, ¿qué día cae? Sábado. Según tu calendario. Wow, debe ser un calendario adventista. No, Si usted- no, 6. Caería interesante. sábado el sexto. Eh, O sea, ¿Saben? ¿Ven cómo ha modificado el calendario gregoriano, el que llevamos ahora, el día? Y si ustedes entran en la Real Academia de la Lengua Española, si ustedes ponen séptimo día de la semana, ¿qué día les va a dar? Domingo, ¿no? Que es raro, hace una década, no era así. Ponías tú, primer día de la semana decía domingo y séptimo día de la semana decía sábado. Pero vemos ahí, qué interesante que todo esté cambiando, ¿no? Entonces, cuando tú pones la intención de decir, a ver, busca en tu diccionario qué es el séptimo día, porque Dios ordenó el séptimo día descansar y te sale domingo, ahí está, es domingo. Entonces te ponen controversias, ¿no? ¿Qué pasó con el día sábado? Vamos a poner unas diapositivas, ¿ya? Para ver
lo que es el sábado. ¿Ya apareció por ahí, queridos amigos? ¿Ya está Sí, por ya ahí? se ve. Excelente. Voy a pedirle, si Rolando me escuchas, intenta entrar, por favor. Está sin internet, me dice esta. Tal vez tienen problemas. Creo que está en Cochabamba, mi amigo Rolando. Ya. Este es un trabajo de investigación que hemos hecho con Edis Rolando Calles Alcinas y mi persona, Edwin Enrique Tapia Carvajal, ¿no? Entonces, si ustedes se han dado cuenta, vamos a ver unos antecedentes con relación del sábado, ¿no? La preservación del sábado, no sé si Rolando puede escucharme. ¿Ya? ¿Puedes escucharme, Rolando? Creo que está todavía con el problema. La preservación del sábado ha sido motivo de muchas críticas y controversias. Eso hemos visto en toda nuestra vida, ¿no? La perpetuidad, la discontinuidad o la sustitución del sábado como día de reposo, ¿no? Cristiano, han sido influencias por métodos de interpretación bíblica que cambien el verdadero significado del sábado. Hay como 7 métodos de los cuales vamos a mencionar 4 así rápidamente. El método alegórico, influenciado por el pensamiento griego alegórico del sábado. No, eso es una metáfora, ¿no? Que el día sábado se refiere a la creación, que tenemos 7 días que son millones de años. Entonces es una forma teológica de pensar de la Biblia del método alegórico. El método histórico crítico incluye los eventos sobrenaturales y se basa sobre la evidencia tangible. Aquí vemos, esta mañana vimos sobre la evidencia científica, ¿no? En la lección de escuela sabática. ¿Qué podemos decir de la lección de la escuela sabática, ¿no? Que la ciencia dice que hubo el Big Bang, que si tú no puedes reproducir la creación en este momento, nunca existió en el pasado, pero no se puede reproducir un hecho de Dios. Pero ellos creen en eso, ¿no? La ciencia ante todo. El método dispensionalista divide la historia bíblica en dispensaciones. Los divide, esta parte sí, esta parte no, absorbe una cosa y la otra y va dividiendo la Biblia. El método postmoderno que ahora vivimos, ¿no? Que transfiere toda la autoridad al lector. Si para ti es tu verdad, está bien. Pero si mi verdad está bien, también está bien, ¿no? Entonces, aquí vemos el relativismo. Por tanto, el método posmodernismo es un relativismo que todos tienen la verdad y no puede ser así. No puede ser que el domingo día sea el día del Señor y el sábado también lo sea, ¿no? Tiene que haber regulaciones y tenemos que saber por qué y para qué y desde cuándo, ¿no? Por, lo, por tal motivo es fundamental seguir el único principio válido, la Biblia como su propio intérprete. Vamos a ver la problemática. Vamos a volar porque está un poquito largo, ¿ya? En este mundo posmoderno, la gente se ha olvidado de la importancia del sábado como día de adoración. Se le ha cambiado de lugar, no se le ha dado la importancia y se le ha puesto como un día más en el siglo, ¿no? En el ciclo de una vida sin propósito. Algunos adoran en viernes, ¿no? Como los musulmanes, otros adoran el sábado como nosotros o los judíos y otros adoran el domingo como los evangélicos y los católicos, ¿no? Entonces, no se le ha dado claramente dónde está puesto y cuál es el día verdadero, cuál es el día real, ¿no? El propósito del estudio es lograr una investigación teológica histórica, o sea, vamos a ver la historia y la teología del día sábado, el cual muestra la importancia de este día en el tiempo. Miren, vamos a ver la historia del calendario. Las civilizaciones antiguas se basaban viendo las condiciones de los calendarios de acuerdo a la civilización y daban cada vez un poquito más al aporte de la creación de un calendario. ¿Ya? El origen de la palabra calendario, ¿ya? Es un método de presentación del paso de los días que se encuentran agrupados en en unidades superiores. Ahí estamos expresando semanas, meses, años, ¿no? Y también se llamaba almanaque, ¿no? Igual, esta palabra almanaque o calendario viene del árabe hispano, almanán, ¿no? Que significa calendario, ¿no? O munán, alto de caravana. ¿Qué significaba? Tomaban el tiempo en la posición de las rutas de las caravanas de los camellos, ¿no? Y observaban el tiempo con las estaciones de la luna.
Aquí podemos ver ¿no? El origen de los calendarios en la antigüedad, la forma en que se llevaba el tiempo era por datos relacionados a la religión, las estaciones y un poco de astrología. Luego, como no daban exactamente los datos, pusieron a la matemática y a la astronomía. Ahí vemos un calendario lunar y un calendario solar. Nosotros tenemos un calendario lunar solar, por ejemplo, aquí en Bolivia, ¿no? En nuestra cultura aymara y también la cultura quechua, que es la posición donde está el rayo de sol en un tiempo exacto, en un día claro. Y ahí podemos ver cuándo se va a repetir esa misma sombra en ese día, determina un año para ellos, ¿no? Vemos aquí algo interesante. Génesis capítulo 1, versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión, de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señal para las estaciones, para días y años. El Señor ya lo había planificado. Él ya lo había predicho en la creación. Miren Génesis capítulo 1, ¿no? Cómo él ya había preparado para que nosotros veamos los tiempos, el espacio, y nosotros le hemos dado medida. Vamos a entrar rápidamente a una historia del calendario. El calendario más antiguo es el calendario sumerio, o sea, el mesopotamio, ¿no? Es el primer calendario que se ve ahí. Ven una fotografía de ese calendario que fue hace más de 5.000 años. Dicen que ellos han encontrado este calendario, ¿no? Este calendario varía, no es tan exacto. Tiene un día de 12 horas dividida en 30 partes, ¿no? Totalmente diferente al nuestro. Después vamos al calendario babilónico. Estos babilonios fueron los que inventaron parte de las matemáticas, hicieron la geometría descriptiva, armaron lo que son los elementos horarios y también modificaron la tierra con relación a grados, ¿no? Entonces ellos determinaban en un círculo y lo dividían en 60 partes, por lo cual ellos determinaron 24 horas, ¿no? Cada hora de 60 minutos, ¿no? Y esto era porque dividían en 60, ¿no? El número 60 representaba la sexta parte de una circunferencia, resultado supuesto de que obtuvieron al multiplicar el número 5 por los 12 meses del año. ¿Por qué el número 5? Porque ellos en ese momento conocían los siguientes planetas. Solamente conocían Júpiter, Saturno, Marte, Venus y Mercurio, ¿no? Tenemos un calendario más real, más exacto en este caso, ¿no? Aproximadamente de 360 días y a veces se daban cuenta que faltaban 5 días y los nombraban días de fiesta. De igual manera el calendario egipcio, ¿no? De igual manera se descubrió un calendario egipcio en 2780 antes de Cristo. No sé si Rolando entró, está por ahí. Ya. 2780 antes de Cristo se encontró. Ellos creían que al lado de la esfera, dividiendo la esfera, nos referimos al cielo en 12 partes, ¿no? Había estrellas en cada lugar que determinaban los meses, ¿no? Y entonces ellos podían saber en qué mes estamos de acuerdo a las estrellas. Ellos tenían un año de duración de 365 días. ¿No? El calendario griego es similar porque ellos también tienen figuras, tienen elementos de artes que vienen de los egipcios. Es un calendario solar, ¿no? Seguramente han escuchado hablar de los calendarios solares de ese tiempo. Ellos también heredan la misma manera que el calendario babilónico. Su tiempo es en años. Antes los años, los egipcios, los antiguos, determinaban, estamos en el año del rey tantos, decían, ¿no? Igual en el año judío, decían, estamos en el año del rey, ¿no? Malaquías, el rey Ezequías, ¿no? En el cuarto rey, ¿no? En el cuarto año del rey Ezequías. Entonces el año dependía del reinado de la persona. Pero ya con el calendario griego, ya se va dando el 747, un año que nos muestra cuántos años existen, ¿no? De ahí se determina ya el antes de Cristo. 747 antes de Cristo ya había un calendario, pero ya se le pone antes de Cristo ya después
en la época en que estaban los párrocos, ¿no? En el oscurantismo. Pero vamos a ver un calendario juliano que viene del calendario romano. El calendario romano variaba entre 5 días la semana y 10 días la semana. Pero como no era óptima, se fueron a todos estos calendarios que eran semanales, miren, de 7 días, que no dicen por qué eran 7 días. Y al calendario judío, que también tenía 7 días. Ahorita estamos viendo estos calendarios que nos muestran los días, los meses y los años, pero no nos dicen de la semana, ¿no? ¿No? Vemos en el calendario juliano que ellos creían primero que había 10 los romanos, 10 calendarios. Por eso en marzo era el primer mes. El segundo mes era abril, mayo, junio, ¿no? ¿Por qué marzo era el primer mes? Era el mes que comenzaban a atacar, el mes que comenzaban a tener invasiones. Entonces era importante para ellos, ¿no? Después se le dedicó por eso el mes de marzo a Marte, dios de la guerra, porque comenzaban a hacer la guerra en marzo. Después abril, ¿no? La apertura de las flores, la primavera, o también de la diosa Venus. El tercer mes era en mayo, Maya, la diosa de la abundancia. Junio, del dios Junio. Juno era uno de los dioses para la diversión, ¿no? Diosa también del hogar y de la familia. Hay bastantes lugares especiales ahí en las ruinas para Juno. Quinto mes, julio. A este mes lo cambió Julio César. Lo dijo, este mes va a ser para mí. Pero después vino Octavio Augusto y dijo, si Julio César tiene un mes, yo también quiero otro mes. Y él creó, en vez de seguir la elocuencia de primero, segundo, tercero, le puso su nombre de agosto. Después otra vez septiembre, que significa séptimo mes, octubre, octavo, ¿no? Hasta diciembre, que significa décimo mes. Vieron entonces que no coordinaban exactamente con los años y enero y febrero fue añadido, ¿no? Y se le cambió el mes de Jano, el mes de enero, al inicio del año para que hubiera un tiempo de planificación para las invasiones. Enero y febrero eran los lugares de invasión, o sea, se planificaba la invasión y marzo se atacaba. Entonces estos cambiaron de lugar y subieron, ¿no? Qué interesante. Pero vieron que este calendario seguía siendo, no seguía, o sea, seguía siendo un año que no era exacto, ¿no? Entonces, el Papa Gregorio creó el calendario gregoriano que nosotros tenemos en este tiempo. Él lo dio en 1582. Registró con los astrónomos que había en ese tiempo que tenía que ser exacto. Bueno, sabemos que no es muy exacto el nuestro, ¿no? Pero es el año que llevamos ahora, el calendario que llevamos, ¿no? Un día determinó por decreto, por lo que él determinó que en un año, en 1582, el día 4 de octubre se volviera 15 de octubre. Entonces cambió las fechas, no la semana por si acaso, las fechas, y por eso nosotros no estamos llevando el año juliano, sino ahora el año gregoriano. Muchos de los países lo hicieron inmediatamente, tomaron en 1582 este calendario, pero hubo otros como Turquía que en 1926 recién asumieron ese calendario. No sé si está por ahí mi amigo Zolando. ¿Está por ahí? No, ¿verdad? Lo vemos conectado, pero no sé si anda con audio, tal vez tiene todavía un problema. Sí. Porque yo sí lo veo a Rolando. Y se ha conectado con la imagen y vuelve a desaparecer. Sí, Yeah. está entrando y saliendo, algún problemita debe tener. Seguramente. Está entre los elegidos al inicio y después. Bueno, vamos a seguir. Ahora vemos Hispanoamérica y Latinoamérica, ¿no? El calendario maya, ¿sabían ustedes que el año cuarto antes de Cristo era uno de los calendarios más exactos que existían en Latinoamérica? Tanto que cuando llegaron los españoles, arribaron a América, ¿no? Los mayas ya habían diseñado un almanaque perfecto, con los minutos perfectos, con el día que le faltaba al año, ponerle el año bisiesto, ponerle a cada 4 años un día más, pero a cada siglo una cantidad de días más, ¿no? Era interesante el año maya, ellos veían bastante las matemáticas y trataban
de tener la exactitud. Como ustedes entenderán, todos estos pueblos se basaban en la agricultura, excepto en Zoma, ¿no? Que ellos veían cómo podríamos nosotros exactamente cuándo sembrar, cuándo producir para nuestra gente, ¿no? De ahí saltamos al calendario Aymara. Nosotros tenemos un calendario especial, a veces no lo conocemos. Miren, es un calendario tanto solar como lunar. Vemos aquí, tiene un elemento solar y lunar, dice, ¿no? Al respecto, en este calendario, la luna, miren, tiene un calendario lunar. La luna anual tiene 13 periodos de 28 días, 13 meses de 28 días. Pero en cambio, el sol anual posee 12 meses compuestos por 8 meses de 30 días y 4 meses de 31 días. Si hacemos la sumatoria, nos da 364 días. O sea, no es exacto, pero ellos han visto que sí, tenía que ser exacto. Así que quitaron un día especial adicional llamado, ¿se acuerdan? Este nombrecito siempre sale, especialmente del gobierno de nuestro expresidente, el Hachauro, que es el 21 de junio, el inicio del año que ellos les dicen el año Aymara, que no solo indica solamente la noche más corta y fría, sino contemplan varias fiestas que comienzan en esa fecha. Nuestras culturas eran tan exactas matemáticamente que cuando tú vas ese día a ese lugar, la luz del sol sale por la puerta de Cala Sasaya, entra al lugar del sacrificio de los incas, digo de los tiahuanacotos, perdón, los tiahuanacotos por si acaso no son de los incas, son aymaras, ¿ya? Y salía por la puerta del sol. Pero hubo muchos mitos, muchas leyendas. Poznansky nos habla de eso, el historiador que tenemos aquí en La Paz, Bolivia, que este elemento que es la puerta del sol fue trasladado a un costado, así que ya no sale por ahí, no está en su lugar adecuado. Miren, la matemática era increíble aquí en Latinoamérica. Ellos sugieren que todo este elemento de ángeles, de caballeros alados, como ellos los llaman, es un calendario. Y vemos aquí el calendario Aymara. Interesante, ¿no? Y todos estos calendarios, ¿saben? Tenían semanas. Pero la semana solo podemos indicar, perdón, ¿se puede ver? Perdón. Creo que ha volado. La semana solo se puede indicar en la Biblia. Los 7 días de la semana tienen origen bíblico del relato del Génesis, donde se indica que Dios creó al mundo los 6 días y el séptimo lo tomó para descanso, ¿no? ¿Se acuerdan de Éxodo 20:11? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día, por lo tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este es el dato más interesante de nuestra vida, ¿no? Porque nos muestra que nosotros correctamente estamos adorando el día que es el de Dios. Aquí vemos una referencia como habla, ¿no? Del cielo. En el primer día Dios creó los cielos y la tierra, y el cuarto día creó los astros del cielo. Algo interesante que vamos a ver en lo futuro. Vemos las aguas, ¿no? Que creó el segundo día, y las aves y los animales del agua el quinto día. Vamos viendo que van señalándose en pareja. El día tercero va con el día sexto, ¿no? Cómo creó la hierba, y el sexto creó los animales que comían esa hierba, y obviamente nos creó a nosotros. Pero obviamente tenemos aquí el calendario greco-romano, que se mostraba con relación a que ellos le pusieron nombres. Lunes por la luna, martes, según ellos, por el dios de la guerra Marte. Miércoles viene del latín Mercuri, ¿no? Por Mercurio. Jueves por Júpiter, viernes por Venus, sábado, que significa descanso. Qué interesante, ¿no? En hebreo sí, es descanso, es imposible negarlo, y en muchos de nuestros países. En español también significa descanso. Solo en inglés es día del sol, ¿no? Bueno, vemos aquí algo importante que quisiéramos que como adventistas del séptimo día entendamos. En la época testamentaria del Nuevo Testamento no existían otros días
que no se relacionaran con el sábado. No lo vas a encontrar en la Biblia. No lo vas a encontrar en la Biblia. Así que ten claro esto, ¿no? El séptimo día en el Nuevo Testamento se menciona como el único en la semana de mayor importancia y los demás días van alrededor de él. No vas a encontrar en la Biblia un día que le digan lunes o martes o miércoles, ¿no? El séptimo día, sábado, en griego es sabatón, ¿no? Se traduce de la palabra hebrea sabat, sábado, que a su vez proviene del verbo sabat. El Shabbat es cesar, desistir y descansar, ¿no? En el Nuevo Testamento se nombra para determinar el día de adoración y en el griego el día significa emera, ¿ya? Se traduce emera el día. Y, ¿no? Y en el día sábado no es un nombre, eso tenemos que determinar. El día sábado no es el nombre del día, sino es el título del día. Cuando nosotros le ponemos un título a algo, ya determina que ese día tiene una responsabilidad, tiene una acción. El sábado tiene una acción que es cesar, desistir, descansar. Es un título que se le da. No es el nombre como el nombre que le han dado a lunes, martes, miércoles. Es el título que nos determina decir, ese día no tiene importancia si tú no cesas. No tiene importancia si tú no desistes de tus trabajos. No tiene importancia si tú no descansas, si tienes un encuentro con Dios. Es un título especial. Por eso en el griego, emeratón, sabatón, vemos esta forma de hablar, ¿no? Debería ser traducido como un genitivo, adjetivo de aposición. Al día que es el sábado. O sea, el día es el nombre y el título es el sábado, ¿no? El sábado es utilizado descriptivamente siempre como un título. Y un título no tiene el por qué ser si tú le quitas la posición de descansar, de cesar, ¿no? O de desistir de tus actividades, ¿no? Eso es lo interesante. Si no, el sábado, si no tuviera este título, no tuviera un por qué ser en nuestras vidas. Vamos a ver entonces qué pasa con los siguientes días. El primer día, que nosotros ahora le llamamos domingo, miren cómo se decía. Primer día decía mía sabatón. Se traducía como un adjetivo numérico, ¿no? Decía primero, seguido por el sustantivo sábado. Podía ser primero, traducido primero después del sábado, primer día de la semana. También podía ser traducido sabatón con la palabra española semana, se podría decir, pero dependía del contexto. Entonces, el primer día de la semana se podría, o sea, mía sabatón se podía traducir el primer día después del sábado, el primer día en referencia del sábado, o es primer día hacia el sábado. Como ven, no tenía una clasificación como sábado en el Nuevo Testamento. No lo van a encontrar, porque todo va en relación del sábado. Vemos ahora cómo se le decía al sexto día de la semana del calendario judío. ¿Ya? El sexto día de la semana se encuentra cuando vemos la crucifixión de Cristo. En algunos versículos, como vemos en Mateo, Marcos y Lucas, se decía para que esqueu, ¿no? Y el otro era por sabatón. Cualquiera de los dos se decía en el día viernes, el día de descanso, ¿no? Significaba preparación. Y obviamente, ¿para qué? Prepararse para el día sábado, ¿no? Era claramente para el día que le seguía. Estos dos nombres se les da, bueno, podríamos decir nombres, ¿no? Porque son días, solo días. No se le pone lunes, no se le pone viernes. Se le traduce a cada día con respecto a ¿qué? Al sábado. En el Nuevo Testamento no vas a encontrar otro que no haga referencia al lado del sábado. Eso es lo interesante, ¿no? Cuando tú hablas del primer día se reunieron para contar las ofrendas, adorar a Dios, no existe eso, ¿no? El primer día antes del sábado
vinieron, dice Pablo, ¿no? Y contaron todo el dinero que habías recaudado porque había hambre en Jerusalén. Entonces, siempre va a hablar el primer día con referencia a qué? Al sábado. Y en posteriores posiciones, ya que no están dentro del Nuevo Testamento, ya le ponen nombres a los días, ¿no? Le llaman Deutera Sabatón, el tercero, Trite Sabatón, el cuarto, Tertare Sabatón, ¿no? O Tetrat Sabatón al quinto, ¿no? Y el sexto ya sabemos que es Paraquesqueu o Prosabatón. Esto es lo interesante, ¿no? El sábado era fundamental en el Nuevo Testamento. No hay otra posición para esa. ¿Qué les parece, queridos amigos? Es algo interesante ver esto. Vamos a un ratito. ¿Qué les parece sobre este descubrimiento? O sea, no hay otro día que no sea mencionado que sea el sábado. Es algo interesante realmente. Rolando, ¿nos acompañas? ¿Puedes continuar? Creo que todavía está sin voz. Vamos a continuar, por favor. Tienen un poquito más de tiempo, ¿no? Espero que sí. Vamos a seguir. Ya. Ahora, vamos a ver el dato teológico, ¿no? El dato teológico. Vamos a entrar. Vamos a ver el sábado en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva ya comienza con la muerte de todos los discípulos, terminan los discípulos y vemos cuál es el argumento que usan, ¿no? Su argumento en relación a tomar el día domingo. El argumento de la iglesia primitiva, ¿ya? Porque al inicio en las iglesias primitivas todavía se adoraba el sábado, por si acaso, ¿no? Y seguían adorando. Su argumento para el cambio es el argumento en la resurrección de Cristo el día domingo. Saben, había problemas porque los judíos lastimaban mucho al pueblo cristiano. En la misma Judea, lastimaban bastante al pueblo cristiano, los perseguían. Ustedes saben, Pablo era uno de los perseguidores por excelencia. Determinaba la muerte. Él determinó y dijo, sí, está bien, apedreen a Esteban. Él también fue parte de eso, ¿no? Él fue uno de los muchachos que agarró las vestiduras cuando murió Esteban. Nosotros vemos entonces que había personas que perseguían. Entonces había un odio entre los judíos y los cristianos. Pero ahora se dio la vuelta, ¿no? Y ahora dijeron los cristianos, no vamos a ser como los judíos que son guardadores del sábado. Y su argumento para cambiar el sábado por el domingo fue la resurrección de Cristo. Entonces se cambió del sábado al domingo cuando Jesús murió. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Lucas 23:57. Aquí nos muestra que la mayoría de las personas después de la muerte de Jesucristo seguían guardando el sábado, pero ellos querían liberarse del sábado judío. No había ninguna instrucción de parte de Jesús de ningún cambio que se debería de hacer en cuanto a no guardar el sábado después de su muerte. Por otro lado, Lucas escribió décadas más tarde, si hubiera existido un cambio, Lucas lo hubiera mencionado, pero él guardó silencio sobre el asunto. ¿Qué dice Lucas? En las reuniones que ellos tuvieron, Lucas es uno de los que, bueno, es el que escribió Hechos de los Apóstoles. Y hay muestras de reuniones que habían con los discípulos, pero los discípulos se reunían para ver quiénes de los griegos querían convertirse en cristianos y les decían, ustedes tenían que hacer esto, pero jamás les hablaron del sábado, porque el sábado era de hecho que lo guardaban, como lo guardaba Pablo, ¿no? Era importante eso. Ellos nunca hablaron del sábado porque el sábado era parte de los mandamientos. Siempre hubo ataques contra el sábado bíblico. Los primeros cristianos adoraban el domingo. Vamos a ver si realmente cómo es la adoración. Por lo cual yo juzgo, dice en Hechos capítulo 15, versículo 1 al 2, yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogados y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad
quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. El sábado nunca estuvo en discusión en el Nuevo Testamento. Y ahí nos comprueba, ¿no? El sábado no estaba en posición, simplemente ellos adoraban el sábado. ¿Por qué? Porque eran judíos, ¿no? Esto era fundamental, ¿no? Por eso no había un cambio entre el día sábado con el domingo. Vamos a ver la sustitución del domingo por el sábado. El cambio del sábado bíblico al domingo. En realidad no encontramos ninguna evidencia en las enseñanzas de Jesús ni en las prácticas de la iglesia del Nuevo Testamento que nos indiquen alguna consideración para el domingo o el día de resurrección como el nuevo día de adoración para los cristianos. No hay ninguna, ¿no? Por las razones de cualquier información que busquemos para encontrar el cambio, no vas a encontrar ningún cambio en la palabra de Dios. Ninguno, ¿no? En el Nuevo Testamento no habrá ningún cambio, ni siquiera en el Apocalipsis, ¿no? Hay 4 factores que sobresalen en el hecho de la situación del domingo por el sábado. Esto tomó lugar gradualmente durante el tiempo del 2º siglo y el 4º siglo después de Cristo. Vemos que hay muchas iglesias que fueron cambiando el sábado por el domingo hasta el 4º siglo, ¿no? Empezó en las iglesias cristianas de Roma. Roma influyó para que hubiera ese cambio, ¿no? Esparciéndose gradualmente por todas las demás. El tercer punto. Los dirigentes de las iglesias tuvieron el apoyo del emperador romano Constantino, quien decretó el domingo como día de reposo, y era un crimen civil para todos aquellos que no estuviesen dispuestos a cambiar para adorar en domingo. Entonces, tenían el apoyo político y ellos cambiaron el sábado judío, que ellos decían, nuestro sábado, porque no es el sábado judío, es el sábado de Dios, el sábado que se dio en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 del 1 al 3, en el que muestra, o se le entrega el sábado a Adán, padre de toda la tierra, no solamente de los judíos, de todas las personas de la tierra, ¿no? Los dirigentes de la iglesia no hicieron este cambio por un motivo siniestro o por rebeldía contra Dios, sino por no haber comprendido la naturaleza de la autoridad que Jesús les había dado. Como esta mañana veíamos, la sabiduría es esencial en nuestras vidas. Ellos pensaban que el sábado no era un día especial, o sea, podía cambiarse, podía transgredirse, y lo fueron modificando, ¿no? Vamos a ver el papel de la Iglesia Católica. El 7 de marzo del 321, cuando el emperador Constantino declaró que sería un día civil de descanso en las ciudades y en los campos según el Código Justiniano, estamos hablando del domingo, durante el domingo, el venerable Día del Sol, debían cesarse los talleres y los magistrados tendrían que descansar desde entonces. Y se descansa ese día para conmemorar el nacimiento de Apolo, dios del sol. ¿Cómo cambiaron, ¿no? Esa posición de Apolo, dios del sol, a también la resurrección de Jesús? Es interesante ver esto, ¿no? A veces también domingo viene de una frase, ¿no? Del Dominicus, del día del Señor, también significa eso. Y los días, es el día del Señor, no solamente día del sol, el día del Señor. Y esa es una condición que lo han dado los católicos. La decisión del concilio de Nicea en hacer a un lado, el concilio de Nicea es la reunión de la Iglesia Católica, ¿no? Al hacer un lado el calendario bíblico, se limitó a una confirmación por Constantino en el edicto real. Los obispos querían destruir cualquier vínculo con el judaísmo. Ya hubo el rencor, ¿no? Contrario. Los cristianos en su tiempo contra los judíos, ¿no? Vemos varias citas, ¿no? Sobre el cambio del sábado por el domingo. Pero es esta institución que dice que tiene poder sobre las escrituras
para modificar los tiempos. Recuerden a Daniel, ¿no? El cuerno pequeño, que movió los tiempos y la ley, ¿no? Vemos aquí, agradó a la iglesia de Dios cambiar el culto y celebración del día sábado por el día domingo. Código de Justiniano, ¿no? Vemos ahí los detalles. La ley dada por Constantino del 7 de marzo del año 321 después de Cristo, relativa al día de descanso, era como sigue: descansen todos los jueces y la plebe de las ciudades y los oficiales de todas las artes. Aquí le está ordenando a todos que descansen, excepto a la parte agrícola, que por alguna razón ellos tenían que trabajar en domingo por motivos de la cosecha, porque ellos alimentaban al pueblo, ¿no? Vemos varias citas, ¿no?, que sacamos directamente de los tomos católicos del Concilio de la Odisea. El arzobispo católico Eusebio, ¿no?, escribiendo el año 330 después de Cristo, declaró: todas las cosas que eran permisibles para hacer en el día sábado, las hemos transferido para el día del Señor. Para no impedir Comentario que el rayo de caiga. Salmos 91, publicado en el Migne Patrología Greaca. No, esto vemos que ellos son los que han cambiado y ellos están de acuerdo con eso, porque ellos dicen que la iglesia tiene poder sobre las escrituras. Vemos más citas, ¿no?, de Peter Heisterman. Vemos de la editorial de los católicos cómo ellos ratifican eso, ¿no? La iglesia católica, en la parte final vemos, la iglesia católica por más de 1000 años antes que existieran los protestantes, por virtud de su comisión divina, cambió el día del sábado por el domingo. El reposo cristiano es hasta este día reconocido como hijo de la iglesia católica y como esposo del Espíritu Santo, sin una palabra de protesta del mundo protestante. La editorial de los católicos, Mirror, ¿no?, Baltimore. Ellos mismos están poniendo: nosotros tenemos el poder de cambiar. ¿Qué hombre podría cambiar, no, los tiempos? Solo Dios puede cambiar el tiempo. Vemos algo interesante. Es ese tiempo que vemos, ese tiempo que Dios nos regaló. ¿Qué es el tiempo? En la física vemos que el tiempo se considera el valor absoluto, es decir, es una magnitud que se le da, ¿no?, que es la condición de que se vayan produciendo las acciones en el tiempo. Aquí vemos, ¿no?, cómo comienza con el tiempo a Babilonia, después Medo y Persia, Grecia, y ahí al fondo Roma, que casi no se ve. Esa condición del calendario que va mostrando las acciones de la historia. Pero nosotros sabemos que el tiempo es un obsequio de Dios al ser humano. Éxodo 20:11 ya nos dice que Dios creó los cielos y la tierra, ¿no?, en 6 días y el séptimo día descansó. Génesis 1-3, dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Interesante, 1 y 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Vemos algo bien interesante. Dios puso el concepto, la condición de tiempo. Nosotros pusimos una magnitud, pero Él le llamó día. Hemos visto el 1:14 que Él pone, ¿no?, que puso las estrellas, puso los planetas, para que podamos ponerle nosotros las estaciones, los días y los años por señal. Eso lo dice en Génesis 1:14. En 1:16, e hizo Dios dos grandes lumbreras, la luna, ¿no?, el sol, ¿no?, la lumbrera mayor para que señoreara el día, la lumbrera menor para que señoreara la noche. Hizo también las estrellas. Qué interesante, esto lo hizo el cuarto día. Una ley física se ha roto acá, si ustedes se dan cuenta, ¿no? La gravedad, según Newton, porque nosotros somos atraídos al sol y deberíamos girar sobre él para hacer un año. Pero aquí nosotros girábamos sin la presencia del sol durante 3 días. Eso es tener poder. Dios tiene poder sobre el universo. Nosotros, bueno, el planeta se estaba formando sin la necesidad del sol. Y Dios había creado el tercer día. Había creado las plantas. ¿Se imaginan si fueran millones de años? Para el cuarto día, esas plantas se hubieran destruido. ¿Por qué? Porque no había el sol para que ayudara a la clorofila. Cosas que es imposible pensar científicamente. Es interesante
todas estas citas bíblicas que Dios nos da. Dios muestra su poder dando movimiento a la tierra, como con el dedo, digamos, puede girar la tierra y crear el día y la noche, crear el espacio, ¿no? Un tiempo que nos da el Señor para cada uno de nosotros. Voy a mostrar a Albert Einstein que aquí muestra esta curvatura que se da con relación a la luz. Esto es la teoría de la relatividad. Esto se presentó en 1905, ¿no? La luz debería ir recta. Esa es la definición de Newton. Pero muestra Albert Einstein que la luz puede ir en forma curva y con la luz el tiempo. Por eso hay la posición. Si tú pones a un joven viajando a los 20 años, durante 20 años a la velocidad de la luz y vuelve a la Tierra y tiene un gemelo de 20 años, el gemelo en la Tierra tendrá 40 años, pero el otro seguirá teniendo 20 años. Y esa condición fue demostrada en 1914, 1918, 1922, porque se tomaron varias fotos. Estas son las fotos de demostración de que esa luz debería estar acá, pero se encontraba en este lugar. Había una relación de tiempo. La luz se volvía curva. ¿Qué significa esto, no? Que Dios nos dio un tiempo especial a la tierra y Él puede vivir en otro tiempo. Eso dice 2 Pedro 3:8, ¿no? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él vive en otro tiempo y nosotros tenemos un tiempo especial que Dios nos ha ayudado, ¿no? Por eso tenemos que ver el día sábado es un día especial, ¿no? En sí, es una relación. Yo mostraba esto hace dos sábados y me encanta mostrar este video porque como el Señor ha creado todo este hermoso universo, esta galaxia. Nosotros vivimos en la galaxia de la Vía Láctea, ¿no? Y pensamos a veces que el Sol es un lugar plano y alrededor están los planetas girando, pero no nos damos cuenta de esto, que nosotros también nos estamos moviendo junto al Sol. Este elemento amarillito de ahí que estamos viendo, este elemento de ahí es el Sol y todo lo que le está dando vuelta son los planetas. Imaginen el poder del Señor para detener esto cuando Josué pidió que se detenga el Sol y que la luna se detenga. Cómo Dios tiene poder para detener en ese momento. Imagínense el planeta Tierra girando sin la necesidad del Sol durante 3 días en la creación. Solo Dios podría lograr esto, ¿no? Es increíble cómo podemos ver el poder de Dios. Por eso el tiempo del calendario que Dios nos da, nosotros debemos usarlo correctamente. 6 días ponerle ganas, ánimos para trabajar en nuestra vida y el séptimo acercarnos a Dios y dedicarlo completamente al Señor. Ese séptimo día que solo se puede nombrar en la creación. Ese séptimo día que después las otras culturas tuvieron que poner su semana en 7 días como los romanos. ¿Por qué? Porque 10 días era demasiado y 5 era improductivo, ¿no? Era el día perfecto, los 7 días, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es día de reposo para Jehová tu Dios. En él no harás obra alguna, ni tu criado, ¿no? Ni tu extranjero, ¿no? Aquí está diciendo que es tan importante ese día que incluso cuando tengas visitas, tienes que pedirles que ellos adoren juntamente contigo al Señor en ese día. Ni siquiera las bestias podían trabajar. Era un día de descanso para ellas, ¿no? Ni los buzos. Mira, tú imagínate qué hermoso fue ese día, que ese día era reposo para todos. Un día de descanso, un día que podías tener con la familia para acercarse con Dios. Ese día fue exactamente creado en el calendario del Señor. Un día especial, un día hecho en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, ¿no? Y nos muestra en Génesis capítulo 1, 14, creando el tiempo con la creación del sol. Es un día para ti, es un día para mí, y es un día para todas las personas a las cuales les podamos decir que Dios tiene un día para ellos, para un encuentro de amor y de cariño para ellos. Que Dios te dé la posibilidad de guardar ese día, de tenerlo en el corazón
para que tú y las generaciones siguientes puedan adorar al Señor. Que Dios te bendiga el día de hoy. Perdonen por lo, por lo que ha tardado, pero era importante entender lo que Dios tiene para nosotros. Muchas gracias, queridos amigos. Gracias.